¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a platicar hoy sobre el tema de la redacción. Obviamente, pues vamos a ver algunos aspectos y espero que si tienen dudas en cualquiera de los momentos de la explicación, por favor, háganmelo saber para buscar alguna manera, ¿no? En cómo poder complementar la explicación. ¿Vale? Entonces, buenos días, Marco, Daphne. Bueno, evidentemente a todo el mundo, buenos días. Estoy aquí respondiendo, ¿eh? Que me escriban en el chat y ya quedamos, entonces, Jacqueline. Bueno, pues vamos a platicar sobre la redacción. Sí, el, creo que la bronca, ¿no? Casi siempre en torno a esto, no es para todo el mundo. Creo que siempre les he dicho, yo soy de las personas que llega a tener broncas en términos de la redacción. Y esto, pues, va a obedecer a varias situaciones, ¿no? Una de ellas, pues, sí, a veces no tuvimos las mejores formas de, pues, de enseñanza en relación a estos temas. Por ejemplo, cuando era pequeño se me hacía raro, ¿no? ¿Cómo llevamos español si ya sabemos hablar español, ¿no? Pero pues en realidad, como que personas así como yo, que nos cuesta mucho aprender o adentrarme en los procesos de aprendizaje, sí siempre necesito un contexto. O sea, ¿a dónde voy a ver esto? ¿Cómo lo voy a aplicar? Y todo ese tipo de cosas. Tal vez eso me hubiera ayudado en muchos momentos a tener incluso una actitud distinta ante ciertas materias, ¿no? Con el caso de las matemáticas, entonces de repente pues te dan álgebra y pero ¿qué onda con el álgebra? O sea, pues nada más pasa al profe o la profe escribe su fórmula, pues sí se ve impresionante porque no entiendes nada, pero el asunto es ese, ¿no? Que pues, sí, pero yo sí necesito ver dónde se aplica y hay quienes no necesitan eso. Ajá, y pues bueno, son diferentes habilidades. Pues bueno, en el tema de la redacción históricamente me he encontrado con el asunto de que pues nos cuesta a más de una persona el redactar. Y esto es muy particular en la Facultad de Artes y Diseños. Es más bien muy constante, no muy particular, muy constante. Se da mucho porque obviamente pues, nuestros intereses están en otra parte, lo que es el hacer. O estar haciendo cosas en realidad es algo que nos llama mucho la atención. Y pues bueno, pues son de las cosas que tienen que aprender, que tenemos que formar, tratar de formar en ustedes. Y siempre pondré a un ladito a quienes no tienen ese problema. O sea, claro que hay quienes redactan como si platicaran. Entonces, pues bueno, sé que para esas personas no hay ningún problema. Entonces, esa forma de redactar, pues, a veces nada más son recomendaciones. Y las recomendaciones, bueno, ahorita vamos a ver las recomendaciones, van bien dirigidas, ¿no? O sea, son muy claras, porque en el caso de los textos académicos, se va a utilizar siempre la tercera persona del singular. Entonces, de repente, incluso cuando me dijeron la primera vez, es que tienes que escribir en tercera persona del singular, diablo, es español, nunca entendí a qué se referían. Entonces, obviamente, desde el primer momento, pues, oye, ¿qué onda? ¿Qué es la tercera persona del singular? No estaba el internet, obviamente, como está. Así que pues, te metías y ya te decía todo. Entonces, pues nadie entendía, ¿no? O sea, aparentemente todo el mundo entiende, nadie entiende. Algo parecido soy con el inglés. El inglés lo aprendemos académicamente y pues resulta que cuando hablamos, pues tenemos que más bien adaptarnos a otro tipo de expresiones y de estructuras, ¿no? Incluso, y pronunciaciones bien diferentes. Pues bueno, así sucede con el español. Cuando hablamos, no seguimos las normas porque pues, en realidad tiene más influencia sobre nosotros todo el contexto social. Entonces vamos a recoger expresiones, palabras que en muchos casos no existen en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española o de la lengua española. Hay un montón de anglicismos, muchos de ellos ya son aceptados. Entonces es todo un desmán, ¿no? En relación. Entonces, pues yo les voy a dar recomendaciones de acuerdo al cómo se debería de redactar un documento académico.
pero también dejar abierta la posibilidad a que rompan un poco la estructura. Eh, Antes de empezar, déjenme platicarles esta pequeña anécdota. Una tesis que me parece que dirigió el maestro David Peñuri. Sé que algunos conocen al maestro, o todos, o todo el mundo, no lo sé, pero sé que conocen algunos. Y él dirigió una tesis de un estudiante bastante peculiar. El lenguaje era muy libre, muy expresivo, que rompía completamente con todo lo que conocemos del lenguaje académico, ¿no? Es decir, mantener la estructura, este, de cómo aprendimos en español a hacer oraciones. Entonces, el lenguaje bastante sencillo, y la verdad es que se volvió una tesis bien amigable, divertida, porque de repente sacaba expresiones muy personales, ¿no? Muy de su entorno social, y eso hacía bastante flexible la redacción. Y me quedé pensando mucho, no sé si sea el primer documento, ¿eh? No estoy diciendo que esté pasando eso, pero me llamó mucho la atención que pues, a lo mejor puede ser un factor por el cual también la lectura no puede ser, no llega a ser tan divertida, ¿no? Para todo el mundo. Y entonces pensé que sería un buen momento, ¿sí? A partir de esa experiencia, pues, también de permitirles a ustedes, ¿no? Que también tuvieran esa libertad. Solo les voy a pedir pequeñas cosas en relación a la redacción. Y esta, pues, son alguna estructura básica, sí, muy básica en realidad, ¿no? Que sí hay que escribir en tercera persona del singular. Esto es eh, hablando sin, sin llegar a hablar de nosotros mismos, ¿sí? En las expresiones. Es decir, se hizo, se desarrolló, se formó como si las cosas se hicieran solas. Ujú. Y ahí es básicamente la única restricción que les voy a pedir dentro de su redacción. Todo lo demás, manéjenlo como se expresan ustedes mismos, ¿sí? Y esta situación es porque a veces estamos más preocupados por querer cumplir con los parámetros y nos olvidamos de ser las personas que somos. Ujú. Y de tener un estilo y de expresarnos de una manera pues, muy particular. Creo que todos tenemos una manera muy particular de platicar. Entonces, pues bueno, eso será a grandes rasgos. Ahorita nos vamos sobre lo que preparé para esta sesión, y ojalá y con eso podamos dar arranque, ¿no? A nuestros trabajos. Entonces, a partir de esta semana, ¿sí? Vamos a empezar a redactar una cuartillita. Ujú. Vamos a ponerle 12 puntos. Ya les había dicho a la fuente, creo que les había dicho 11, vamos a ponerle 12 puntos. ¿Sí? Que sientan que avanzan más. Ah, es 1.15, me parece, de distancia interlineado, me parece que es así. Sí, no, ahorita Creo lo que es checo. 1.5, ¿no? 1.5. Déjame nada más corroborar. A ver. Sí, 1.15 o 1.5, ¿les parece mucho? Aquí está. ¿Les parece demasiado 1.15? Que sea 1.5. Díganme, con franqueza. Yo lo estoy llevando siempre con 1.5. Ah, está bien, va. 12 puntos. Este. Daphne dice que no hay bronca. Vamos a manejarlo. Si lo quieres trabajar en 1.15, Daphne, no hay ninguna bronca. Si haces en algún momento menos de una cuartilla, lo consideraré. Sí, porque obviamente pues, si le aumentamos un poquito, pues nos comemos una o dos líneas más, ¿no? Avanzamos una o dos líneas más, ¿vale? Vamos a dejarlo en 1.5. Vamos a establecerlo ya. En este momento ya lo habíamos establecido, me acuerdo. Pero vamos a retomarlo. Creo que les había dicho 11 puntos. Vamos a ponerlo en 12 puntos. 1.5 y escojan la fuente, ¿sí? De preferencia Times, de preferencia Arial, de preferencia Calibre. ¿Va? Si
por ahí quieren cambiar la fuente, nada más que sea más o menos una de, este, pues que nos dé más o menos el mismo espacio, porque hay otras que obviamente a 12 puntos, pues van a comerse más terreno. ¿Sale? Entonces que quede ahí entre 1.15 y 1.5. Ujú. Si ya anotaron, entonces, pues bueno, esa es la restricción. Lo que le dé de margen es el que da por default. Supongo que da en todos los casos. Lo mismo, entonces así abren su documento y así redactan, no modifiquen nada. Sí, no, al menos no para la entrega conmigo. ¿Sale? Ya si alguien les pide restricción, pues ya ahí se arreglan ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces redacción. Vamos directo hacia el tema. ¿Sí? Nota, nunca en la historia de la humanidad se ve escrito tanto como hoy. Eso es definitivo. Mandan mensajes de texto. Bueno, ya sé que utilizan un buen de emoticons y de memes y cosas así por el estilo, pero definitivamente creo que jamás se ve escrito tanto. Escribimos en todas partes, hay redes sociales, vertimos opiniones. En una en especial que utilizamos mucho para la comunicación, la interacción, creo yo, es todavía WhatsApp. Entonces mandamos mensajes, estamos escribiendo todo el tiempo. Creo yo que parte del proceso este, de socialización limitado que tenemos, lo vertimos precisamente en la redacción, entonces nuestro pensamiento está constantemente dentro de ese, dentro de ese ámbito de la comunicación, ¿no? Entonces, escribimos a todas horas, de hecho, ya sea en redes sociales, trabajos académicos, en la escuela, creo que todas hacen trabajos académicos, se da ya un buen también el plagio. Hay softwares, por ejemplo, que les pueden ayudar a hacer su tesis o la pueden hacer más bien, pues haciendo cambios y todo ese tipo de cosas. El problema, sí los puede salvar en algún momento de pues, hacer un documento. El problema no va a ser ese, el problema es que cuando llegan a algún lugar y les digan, ah, pues hiciste tesis, entonces, pues sabes redactar, sabes escribir y en un momento determinado, pues les van a pedir que hagan algo y si no lo saben redactar, no lo saben hacer, pues entonces pues va a ser bastante bochornoso. Ujú. Entonces, lo que les decía, vamos a escribir poco, creo, yo les decía, no se hace tanto una cuartilla. Sí, generalmente cuando anda uno trabajando, sí llega a redactar uno entre 40 a 60 cuartillas a la semana. Es muy habitual, ¿eh? En el ámbito profesional, escribir documentos, escribir reportes. Entonces, pues mi recomendación es esa, inténtenle, tecléenle, por ahí hay programas para si no escriben sin ver que a veces es lo que nos limita, luego la flojera. ¿No? Luego vemos que escribe la gente muy rápido. Entonces, pues practíquenle. Sí cuesta un rato, pero pues ya cuando van ubicando las teclas, ya empiezan a escribir y todo se vuelve más fácil y bonito. Ujú. Entonces, dice aquí profesionales y por esa razón no es algo ajeno para nosotros, ¿no? Y este debe ser nuestro principio. Como escribimos en todas partes, pues, sabemos escribir. Tenemos, insisto, yo creo que tenemos un estilo. Cada quien ese estilo es el que quiero respetar. No, yo no me voy a meter en broncas ni a ustedes en relación al estilo, solo si consideren casos muy particulares, ¿no? En este momento me acuerdo de Daphne, que ya tiene directora de tesis, mal no recuerdo. Entonces, apégate, en este caso, Daphne, a tu directora, ¿no? Que te diga ella, no, ¿sabes qué? No le hagas caso al profe y si no me hagas caso, y le haces caso a ella, ¿no? Que ella te diga cómo, porque ella va a dirigir el trabajo, ¿sí? Entonces yo, en el momento en el que tú te enfocas allá, pues ya no, ¿sí? Ya tú, ya es responsabilidad de ella. Eh, Pensé que ya tenías ahí, pero de todas maneras escribe a tu manera, Daphne, es recomendación, ¿sí? Nada más seguimos la pequeña regla, ¿no? Que es el hecho de utilizar tercera persona en singular. Ujú. Entonces, un texto académico dice aquí debe escribirse en tercera persona del singular, ¿no? Ejemplo, se diseñó, se ha diseñado, se está diseñando, se diseñará, se escribió, se ha escrito.
¿sí? Se está escribiendo, se escribe, va en ese sentido. No sé si con esto quede claro, con estos ejemplos que tomé, nada más. O sea, no es yo diseñé, ¿no? Además de yo diseñé, siempre he tenido conflicto con esos. Yo diseñé o nada más diseñé. O se acentúa o es el yo-yo, ¿no? Pero es son cosas que tenemos dentro del lenguaje que en realidad no están mal, pero si decimos diseñé, pues ya es suficiente, ¿no? Pero son particularidades de las formas en cómo nos expresamos. Ya si en algún momento alguien les dice, no se escribe así, pues ya nos adaptamos, no discutimos. Yo les recomiendo eso, no discutan en relación, aunque ustedes además tengan acá el librote que dice, no, mire, prof, aquí dice, no, nos vamos por la libre, ¿sí? Vamos a aprender las cosas que nos puedan aportar. Eso es lo que les recomendaría en cada caso y sobre todo para cuando vayan al posgrado, si es que está en sus planes. ¿No? Se ha construido, se está construyendo, se aplicará, ¿sí? Se evita, ¿sí? Escribir de forma personal. Yo hice, nosotros hicimos, ¿sí? Desarrollamos, investigamos, ¿sí? Ese tipo de cosas vamos a editarlas nada más, ¿sí? Como regla dentro de la redacción académica. ¿Sí? En un texto académico no se usa la primera persona del singular y del plural, ¿no? Que es en este caso también aplica, ¿no? No solamente en el singular, también en el plural, que era lo que les mencionaba. Entonces, del caso de hice, hicimos, desarrollé, desarrollamos, escribí, escribimos, investigué, investigamos, ¿no? Ese tipo de expresiones no son válidas, son sumamente duros, incluso también cuando hice mi investigación en mercadotecnia, no sé si les platiqué que también estudié eso, apenas terminé, también están bien rigurosos, con eso, y te regañan, no, es que fama se ve muy mal, y te están regañando en frente de todo el mundo. Pero pues bueno, el texto académico debe fundamentarse en todo momento, esta es una característica, ¿sí? El rigor de la fundamentación depende del nivel. Entonces, vamos por licenciatura, vamos a construir una definición de algo, ¿sí? Entonces, sí, vamos a definir un concepto, dos definiciones está muy bien. Hay quienes les van a pedir más, parece académico, ¿sí? Le dicen, pues, tengo dos definiciones, perfecto, tenemos dos puntos de vista, me gusta eso. Si estamos en la maestría, sí, pero necesitamos ahora ver otros enfoques. Ya te diré, ¿sabes qué onda? Pues necesitamos un enfoque a lo mejor desde el constructivismo y necesitamos un enfoque desde el funcionalismo. Entonces, dos autores, ¿sí? Los confrontamos y de esas definiciones tenemos que construir. Sí que esto es parte del tema de la redacción. Si metemos un texto, hay que, hay que criticar, y criticar no es hablar mal, ¿no? Criticar es retomar esa información, eso que obtuvimos de alguna otra fuente, y hay que explicarlo, hay que replantearlo, hay que deconstruirlo o hay que reconstruirlo, lo que venga en sus mentes o para lo cual lo retomaron. No nada más ponemos la cita y ahí quedó. Sí hay que agregar nuestra parte. Uh-huh. Entonces debe fundamentarse en todo momento. En mi caso y en el caso de muchos académicos, pero no de todos en el mundo académico, las ideas originales, sus ideas son extremadamente respetadas. Ujú. Ustedes pueden vertir sus ideas, ¿sí? De hecho, háganlo, por favor. Si no coinciden con algo y no hay un fundamento, explíquenlo, explíquense. Digan por qué, traten de tomar pues, las mejores herramientas que tengan, pero no dejen sus ideas, ¿sí? Siempre expónganlas. Si en algún momento pues, se puede fundamentar, mejor. Si no se puede fundamentar, de todas maneras, ustedes traten de generar una argumentación en torno. ¿Sale? Estas últimas deben ser acompañadas de un contexto. No nada más den su idea, sino formulen, ¿sí? Una explicación para que cuando sean leídos sus trabajos, su redacción sí, nos diga directamente qué y por qué se están diciendo tales cosas. ¿Sí? Esto es para qué?
se comprenda que se trata de una aportación desde el propio pensamiento. Y obviamente pues esto es muy importante. El pensamiento es lo más valioso que tiene la Universidad Nacional, no el de nosotros, sino el de ustedes. Entonces, por alguna razón, una serie de fenómenos sociales, académicos también, pero no problema de la UNAM, problema de orden nacional, no se está cuidando mucho el pensamiento del estudiantado. Entonces, habría que checar en torno a... Es necesario tener una estructura. ¿Se acuerdan que les dije, necesitamos el índice? El índice nos dice qué sigue después de cada tema. Entonces, nuestro índice siempre va a ser nuestra guía. Tenemos al lado de nosotros, ya sea aquí en el escritorio, al lado abierto nuestro índice y por otro lado nuestro texto para que estemos redactando. ¿Sí? A veces una estrategia que hago es escribo las ideas, eh, obviamente no así, pero aquí se los voy a escribir hasta el final. Pongo idea 1, ¿no? Idea 2 y así sucesivamente. Entonces coloco la idea y ya tengo todo organizado. Y entonces empiezo a redactar. Voy cubriendo la idea 1, después la idea 2, después la idea 3. Y todo eso, obviamente, basándome en la estructura del índice. Para la cuestión de la redacción, el índice va a ser pues, nuestro apoyo total. Después dice aquí, el índice para mantener la secuencia de ideas y de esta manera establecer el orden, un orden lógico. El orden lógico primero en el índice es que necesitamos antecedentes, es decir, una parte de la historia que nos diga de qué se trata cada fenómeno que vamos a investigar. Necesitamos teoría, que es nuestro fundamento, y después la práctica. Vertimos esa historia y esa teoría sobre la práctica, es decir, la historia nos va a hablar de los antecedentes de fenómenos, de situaciones relativas parecidas que han sucedido en torno a una temática. La teoría es la argumentación, el cómo nos ayuda a explicar un fenómeno. Por ejemplo, si ustedes van a hablar de ilustración, hay teorías en relación a la ilustración. Las teorías van a estar en función de las técnicas, pero en la elaboración de los personajes hay mucha teoría. ¿Sí? ¿Cómo se construye, por ejemplo, un personaje? Las expresiones faciales. A mí me parece que una de las cosas más complejas en la ilustración, cuando obviamente se está construyendo un personaje, son las expresiones faciales. Si la expresión facial no está bien definida, va a comunicar otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma de las cejas, la forma y la dirección de las cejas, la forma, el tamaño también de los ojos, ¿no? La boca, la nariz, en caso de que la ilustración contenga una nariz, porque también puede ser que dentro de los estilos no esté ahí. Y hay un experimento en el cual a personajes muy famosos del cine, me parece que fue. Sí, creo que entre otros estaba Tom Cruise y Leonardo DiCaprio. Les quitan las cejas y te los muestran. O sea, literal, se las borran, las muestran y no lo reconoces, no sabes ni quiénes son. Hasta que nada más le pone las cejas y ya ves al personaje y dices, pues ese era ese cuate. Entonces, esos elementos van a ser definitorios para para el tema de la ilustración. El sentido de la ilustración es complejísima, ¿eh? Entonces, ahí sí recae una serie de conocimientos, pues, sumamente profundos, ¿no? Hasta estudios psicológicos y todo el rollo, ¿eh? Entonces, pues bueno, es muy importante la vestimenta, la forma de la vestimenta. Entonces, hay un montón de cosas que se tienen que agregar. Y cada uno de los apartados, dice aquí, déjenme nada más que se quite esto, es el video anterior. Y en cada uno de los apartados a redactar debemos ir de lo general
a lo particular. ¿Sale? Hay que cuidar esta parte también. Hablamos de la historia, de la ilustración. ¿Cuál podría ser, sin que obviamente definamos que las pinturas rupestres eran ilustración, pues cuál podría ser el antecedente más antiguo? Pues ese, ¿no? Pues nos vamos a las pinturas rupestres. No sabemos ni quién las hizo, y tal vez haya alguna idea de algún grupo, pero, o sea, se conocen o se pueden conocer los materiales, se puede especular sobre las herramientas, y ese puede ser el antecedente. Y, por ejemplo, en una materia que se llama teoría del diseño y estética, eh, se puede hacer, con lo que sabemos de dibujo, se puede hacer un análisis extraordinario de lo que sucede, ¿no? El manejo de planos, las proporciones, el movimiento de músculos, o sea, están bien complejas esas ilustraciones, son sumamente complejas. No es como cuando yo hacía un dibujo, ¿no? Un palito, un circulito y ya representaba a un animalito, a una persona, sino en realidad hay una buena complejidad, hay movimiento, hay escorzo, hay perspectiva, hay un buen de cosas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, obviamente, pues hay un buen nivel, ¿no? Dentro de. Entonces, de lo general, ¿sí? Si hablamos de un fenómeno en particular, ¿no? No sé, la fotografía, entonces se puede casi establecer, ¿sí? La fecha o la temporalidad de la primera fotografía, pero el origen de la fotografía todavía nos podemos ir un poco más hacia atrás, ¿no? Donde en estas cámaras, en el Renacimiento, pues lo que hacían era proyectar lo que estaba sucediendo afuera sobre un plano, y de ahí pues, literalmente a copiar. Entonces utilizaban una tecnología que obviamente pues puede ser que tenga todavía muchos más años. Ujú. Pero obviamente va a depender de los fines, qué es exactamente lo que queremos buscar. Entonces, pues podemos quedar en el Renacimiento o incluso pues rastrear algún otro momento en donde se hubiese utilizado algún tipo de tecnología. Se dice, estuve viendo un programa sobre algunas reliquias de la religión católica, estaba interesante. Tiene dos versiones, la científica y la religiosa, y dentro de la versión científica, pues dicen que probablemente utilizaron esa cámara para calcar, ¿no? O sea, literalmente para calcar. Entonces, estaba bastante padre todo ese asunto. Entonces, imagínense pues, todo lo que podemos ir capturando, ¿no? Material, obviamente, les vamos a tener muchísimo. Y lo mismo, ¿no? En el caso de la teoría, lo mismo, hablamos de las teorías en general, bueno, de una teoría en particular, como por ejemplo, pues puede ser me gusta mucho el condicionamiento, pues hablar del condicionamiento, y pues a lo mejor nos vamos desde Pavlov con la reflexología, ¿no? Con Thorndike, por ejemplo, ¿no? Así pasando por Watson y finalmente con Skinner y las personas contemporáneas, ¿no? Sí, me explico, es así en ese sentido. Sí, vamos de lo más del concepto y nos vamos acercando, ¿sí? Hacia lo contemporáneo. Evidentemente, si una teoría de hace mucho tiempo nos es útil para lo que estamos hablando, la tomamos, no tengan dudas sobre ello. Ujú. No hay ningún problema. Académicamente sí hay un rigor, es que tiene que ser una teoría reciente, pero fíjense, se está hablando de la neurociencia como si fuera algo reciente, y la neurociencia es de finales del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, o sea, entonces, ¿cómo les explico que no es algo así muy nuevo? Sí, pues me podrán decir estas personas, pero es que últimamente se han logrado grandes avances. No es cierto. De hecho, la gente que se dedica a eso dice, pues en realidad seguimos conociendo tan poco, solo a través de la aplicación de ciertas tecnologías que existen, pues hemos podido ver, por ejemplo, la actividad cerebral, pero realmente no se ha desvelado, ¿no? Todo el complejo que existe alrededor de. Sin embargo, pues ya en la neurociencia, pues ya a alguien se le ocurrió ponerle al neuromarketing, al neurodiseño,
y todo ese tipo de cosas. Sale que eso tiene que ver más con una cuestión de mercado. Entonces, yo soy de los académicos que piensa que una teoría efectivamente funcionó en otra época, pero puede funcionar nuevamente en otra época, sobre todo en el caso de las teorías psicológicas y sociales, porque la sociedad está en constante cambio. A lo mejor una teoría que aplicó para una sociedad de un determinado tiempo, en este proceso de transformación puede volver a aplicar en otro momento, ¿no? Como el fenómeno psicológico. Ese es mi pensamiento, ¿sí? Así es que tómenlo de esa manera. ¿Sí? No digan que yo dije que era así, ¿no? Y que es absoluto. Sale, no. Yo pienso que es de esa manera y si en algún momento tienen que argumentarlo, podría ser desde esa forma. Por ahí les compartí en el chat, ahorita que me acuerdo, unos conectores, una laminita que por ahí me pillé de internet. Entonces se las comparto. Esas laminitas están ahí en todas partes. Nada más se las busqué, se las comparto. Los conectores, se las acabo de volver a compartir porque habíamos muy poquitos todavía en la sala. Entonces, chequen los conectores, nos ayudan. De repente repetimos mucho, yo sigo repitiendo. Me costó mucho trabajo escribir esto, me cuesta mucho trabajo escribir. Me gusta mucho, la verdad, escribir. Si no, no lo hubiera escrito, ¿eh? La verdad me gusta mucho, me cuesta muchísimo, pero lo revisé, ya me di cuenta que hay varios errores en la redacción, sí, pero ya es un problema que yo traigo. Ujú. Pero lo revisé todo lo que pude. Y obviamente este mensaje pues, es para quienes tienen problemas para redactar. Ujú. En realidad, para muchas personas no nos es fácil, pero puede ser fundamental, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas. Y a quien le resulte fácil, pues la verdad, felicidades y aprovechen eso, porque pues tienen obviamente una habilidad y nosotros pues tenemos otras habilidades, ¿sí? Tal vez iguales en otros casos, ¿sí? O tenemos habilidades muy particulares. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Es algo que le redacté, es para la clase, se parece mucho a una redacción que no la copié, también la redacté para ustedes, para esta clase. Estoy escribiendo un libro sobre todo el diseño que no puedo terminar. Primero hay que comer, y entonces hay que trabajar y es un poco difícil sentarse a escribir, pero más o menos por aquí va. Entonces, ¿cómo podríamos empezar? Vamos a empezar con una introducción. No se confundan. La semana pasada yo les dije, no pueden escribir una introducción, pero es una introducción general. Ujú. Entonces, por favor, no se vayan a confundir ahí. Vamos a introducir, estamos ya en un capítulo, vamos a suponer que este es el capítulo uno, ¿sí? Y vamos a hablar del concepto de teoría del diseño. ¿Sí? Aquí sí faltó concepto de teoría del diseño. Hay que poner bien las etiquetas, ¿no? Y déjenme mejor corregirlo. Y aquí, concepto de teoría del diseño. ¿Va? Entonces, esto si tuviera aquí, debería de tener aquí mi índice, pero bueno, ustedes sí tengan ahí al lado su índice. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción, ¿sí? Mencionando, ¿sí? Algunas cosas en torno de lo que queramos hablar, ¿sí? La idea de introducir sobre el tema que vamos a hablar es enganchar. Uh-huh. Y el enganchar, obviamente, es que si alguien quiere saber sobre el concepto de la teoría del diseño, ¿sí? Podamos llevarle rápidamente a esa persona a que conozca qué es lo que va a encontrar. Cuando hacemos investigación, nos podemos basar en el título para identificar si algo nos puede ser de ayuda. En el índice, una vez obviamente que esté terminado el trabajo, porque si no, no lo podemos revisar, la introducción. Y después de la introducción es la entrada a cada capítulo. Uh-huh. Entonces, la entrada a cada capítulo, ustedes mismos pueden ver cómo comienza una película y tratar de traducir ese tipo de lenguaje al texto escrito, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Si se vuelve atractiva la película desde el inicio, pues igual la seguimos viendo. Uh-huh. Pero si no, obviamente, pues puede ser que abortemos la misión, ¿sí? Y eso, acuérdense, hoy en día
a pesar de que escribimos y leemos muchísimo, no nos sentamos a leer textos largos, que eso también es muy importante. Incluso en muchas publicaciones te dicen, es un tiempo de lectura 5 minutos, 3 minutos. Eso también es un enganche para que no se vayan. Porque como no sabemos, en el caso de los libros, no sé si ustedes todavía lo hagan, porque no sé si todavía utilicen muchos libros, pero nos agarrábamos un libro que generalmente a los que nos costaba la lectura y le hacíamos así como, ay, es un buen, ¿sí? Y ya te castigabas más y entonces te frustrabas más y ya había una predisposición. Entonces, en el caso de las publicaciones a las cuales tenemos acceso en Internet, pues vamos a tener, podríamos hacer eso, ¿no? Revisar a ver si es mucho y si no para leerlo. Y para evitar eso, el primer paso, pues ya te dicen, tiempo estimado de lectura, 3 minutos, 5 minutos. Y ya eso puede obviamente animarnos o no, ¿sí? A realizar una lectura. Entonces, el diseño es una de las actividades más antiguas que se mantienen vigentes, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, antiguas, quizá tan antigua como la propia humanidad. Entonces, aquí se hace una puntualización, ¿no? Porque antiguas, pues puede llevarnos a cualquier momento y obviamente, pues, la medicina, va a decir que la medicina es una de las opciones más antiguas. Esta es la parte más trillada, ¿no? Ocupé una de las más trilladas. La ciencia de la comunicación, como ciencia, pues también va a decir, pero no será hasta con los griegos cuando obviamente pues, se puede hablar de una fecha específica. Sí, desde luego que no es sencillo demostrar este dicho, ¿no? Hago la aclaración. Sin embargo, la existencia de sin número de instrumentos y herramientas diseñados y elaborados por nuestra especie da fe de la transformación del mundo a lo largo de la historia. De ahí la importancia del estudio del diseño o de los diseños, ¿no? Del diseño y o de los diseños. Podría ser así. Al igual que en diversas ciencias y disciplinas, el concepto de diseño contiene a distintos campos, ¿sí? Como arquitectura, interiores, industrial, moda, textil, urbano, gráfico, entre otros. ¿Va? Entonces, les repito, esto lo redacté para ponerlo de ejemplo. Entonces, hablo brevemente de ese contexto del diseño, ¿sí? Para adentrarnos al concepto. O sea, aquí dice que tengo que llevarlos al concepto. Entonces, hablo en general del concepto, no he dicho qué es el concepto, solamente estoy introduciendo para que en otro momento, ahora sí, retome qué es ese concepto. Aunque el objeto de estudio del presente trabajo se encuentra en el diseño gráfico, hoy diseño y comunicación visual, es necesario adentrarse en el tema desde la explicación del concepto de diseño, ¿sí? Aquí a lo mejor para posteriormente hacer una inmersión al terreno del diseño y la comunicación visual, ¿no? Un poquito de paja, no mucha, no mucha, poquita paja, ¿sí? Aquí ya terminamos. Uh-huh. Y obviamente, si le ponemos mucha paja, si es que no ya abandonaron para este momento mi lectura, pero si le ponemos más paja, puede ser abandonada antes. Sobre todo porque va a haber personas que van a investigar cosas muy en particular. ¿Qué es lo que vamos a investigar? De forma muy particular, los conceptos. Sí, más bien sí, de forma particular y en general. Es lo que buscaríamos. ¿Alguien buscaría este tipo de cosas? No, porque es una introducción, es muy personal. Es lo que yo veo. Alguien no querrá ver esto o no ha visto nada de esto. Es una introducción muy de ustedes de qué están entendiendo sobre el tema. ¿Sí? ¿Qué quieren enterarle a la gente? Sí, porque cuando hablamos de diseño nosotros, solo decimos, soy diseñador. Pero si alguien sabe, va a decir, sí, pero de modas, de diseño arquitectónico o de qué. ¿Sí me explico? Entonces, por esa razón, en términos académicos, sí hay que dar casi siempre las explicaciones alrededor de. Después, aquí les pongo un ejemplo de cómo vamos a citar. ¿Sí? Desde la etimología, la tesis doctoral del profesor Julio Frías, académico de la Facultad de Artes y Diseño, puede sonar algo de paja, pero aquí le estoy dando el crédito a quien corresponde. Uh-huh. A esta persona le costó su maestro de la facultad, doctor.
brillante el maestro. Sostiene que la palabra y aquí es donde tengo la cita que recogí de un documento de este maestro. Copio, pego. Aquí no coloqué una regla, no conté las palabras para hacerlo con ustedes. Y les comento, si si una cita tiene más de 40 palabras, lo vamos a separar aquí. Y vamos a reducir el margen, ¿de acuerdo? En el APA viene una regla, no la tomen porque somos diseñadores. ¿Sí? A final de cuentas, cuando en algún momento redacten el documento, ¿sí? Puede cambiar, no hay necesariamente para nosotros una regla, ¿sí? Entonces, no la tomen como tal, ¿sí? Se separa, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, palabra diseño, ¿sí? Aquí podríamos separarlos. Ponen dos puntos y separamos la frase. Obviamente, pues aquí tendríamos que quitar diseño. Sí, tiene más de 40. Creo que tiene más de 40, ¿no? Sí, definitivamente. Sale. Si no tiene más de 40, pues entonces lo dejamos seguido. ¿Sí queda clara esa parte? Creo que es muy sencillo, ¿no? Tiene más de 40, lo separan. Tiene menos de 40, lo dejan dentro del párrafo. Sí, esto, aunque no necesariamente viene explicado, obedece al tamaño del párrafo para la flexibilidad de la lectura. ¿Sale? Entonces, ya explica aquí, ¿no? Que significa que se refiere a señas, localmente, todo ese tipo de cosas, ¿no? En relación. Termina, si lo separamos o no lo separamos, punto y aparte. Puede ser punto y seguido. Eh, Académicamente, antes sí nos decían, no, pues es que está ahí la idea, tienes que hablar de la idea. ¿Qué es lo que puede seguir? Por lo anterior, se puede comprender que, y explicamos, ¿sale? Es decir, cuando yo tomo una cita, sí, lo que sigue es, o sea, ya la puse, ya el doctor Frías dijo, ¿qué onda? Pues ahora yo tengo que decir, ¿qué onda? ¿Qué estoy entendiendo de eso? ¿Sí? ¿Qué se está comprendiendo? O qué queremos que quien lea nuestro trabajo comprenda sobre esto. ¿Sí? Por lo tanto, se puede entender que sí, parece interesante el ubicarnos dentro de la palabra de diseño, a lo mejor complementando, que desde el francés, que obviamente tenemos la misma raíz que es el latín, ¿sí? Hay una fuerte inclinación, ¿no? Ilustradores aquí presentes, ilustradoras, ¿sí? A explicar que el diseño significa dibujo y lo llevamos hacia el dibujo. La particularidad, ¿sí?, que vamos a encontrar en estudiar al diseño, al concepto de diseño, nada más. Estamos hablando nada más ahorita de diseño. Como verbo o como sustantivo, es precisamente la riqueza que vamos a obtener. Y entonces, como significa proyectar también, y a mí me gusta mucho el concepto de proyectar para hablar del diseño, pues entonces yo utilizaré el concepto de proyectar. Pero como estamos en distintos ámbitos dentro del mismo diseño, pues entonces recuperamos, ¿sí?, lo que mejor nos convenga. ¿Sale? Entonces, ahí se los dejo. ¿Cómo va? Como ya mencioné aquí a Frías, ya no lo pongo acá. Si no estuviera, ¿sí?, dijéramos aquí la tesis doctoral de un profesor, ¿no? De la Facultad de Artes y Diseño, no menciona al profesor, entonces aquí sí pondría Frías.
No tiene fecha el documento y este segmento fue obtenido de ese PDF en la página 1. ¿Va? Esa es la regla que vamos a estar siguiendo. Si en lugar de colocar la cita textual, yo parafraseo, de acuerdo con el profesor Frías, obviamente pues esto es un dato que debemos de tomar tal cual, porque pues es el literal, pues es el concepto, ¿no? Desde la etimología, entonces no podemos modificar, nos apegamos. Pero si quisiéramos retomar una cita de algo que está expresando alguien, lo que puede, eso sí es válido completamente, ¿sí? Se puede parafrasear. Entonces, de acuerdo al pensamiento, no sé, de Abigail Venegas, entonces explicamos. Ujú. Y con eso, sí, ya lo que estamos haciendo es nosotros dar la interpretación. Si va el nombre, vamos a pensar aquí, Abigail, no es Venegas, con Venegas, ¿sí? 2024, ¿sale? Y entonces redactamos lo que estamos comprendiendo de lo que dice en este ejemplo Abigail Venegas, ¿va? ¿Sale? ¿Sí, sí queda claro esto? Sí, Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Si no, igual díganme, por favor. Con todo gusto me regreso, me detengo en donde sea. Nos vamos sobre definiciones, ¿no? Existe una gran cantidad de definiciones, ¿no? El diseño tenemos que entender y distinguir al diseño como concepto individual. Hay que entender al diseño o definir al diseño desde el diseño gráfico y al diseño desde el diseño de la comunicación visual. Para el diccionario Oxford, el diseño es una actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos. De esto podemos recuperar, ¿no?, el concepto de creatividad y ahí nos vamos construyendo esa explicación. Por otro lado, ¿sí?, la publicación Concepto 2023 refiere a que se trata de un proceso de construcción mental, vamos a parafrasear, lo cual significa que dentro de ese proceso existe toda una planificación y parafraseamos. Uh-huh. Recuperamos algunas palabras sin, obviamente, destruir la estructura, porque si no, pues ya no sería un parafraseo. Uh-huh. Es con estas palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Y de esta manera vamos a ir construyendo. Aquí tomé otra, ¿no? El diseño sirve para servir, ¿sí? A lo mejor desde un enfoque más, no sé, romántico, ¿no? El diseño, ¿sí?, sirve para, de acuerdo a la publicación en este, el diseño en realidad tiene su función más importante de servir. Esto ayuda a facilitar la vida de las personas y ahí nuevamente parafraseamos o directamente. Según la publicación MST, ¿sí?, entre comillas, el diseño sirve para servir, para hacer la vida más sencilla y mejor. Cerramos, pondríamos al final de las comillas, abriríamos un paréntesis, si es que estuviéramos redactando, y le pondríamos 2023. 2023. ¿Sale? Entonces ya sabemos que es de esta publicación y que es de este año. Uh-huh. Y también nos encontramos, ¿sí?, con lo que argumenta, por ejemplo, Flusser. Hay un maestro también de ahí de la facultad, Aguilar o Aguilera se apellida. Águila se apellida. Zamora Águila, que hizo la traducción de ese libro. Aquí está, se lo compré. Se llama Hacia el universo de las imágenes técnicas. Maestro interesante. Y hizo la traducción de ese libro. Aquí está. Entonces, puede servir, ¿no?, en el caso del presente de Flusser. Y como les decía, dentro nada más de la definición podemos recuperar conceptos.
interesantes. Ujú. Yo tomaría este, por ejemplo, para mis temas, para mis intereses, tomaría este, bosquejar, a lo mejor dentro de un proceso creativo, conformar, proceder estratégicamente. Entonces, tomamos a alguien que tiene autoridad, ¿no? En este caso, un autor, tiene cierta autoridad. Entonces, cuando existen autoras o autores que tienen autoridad, difícilmente va a ser cuestionado por el académico, uh-huh, quien esté revisando. Mientras que como nombre hace referencia a intención, plan, propósito, meta, forma, uh-huh, entre otras connotaciones. Entonces, aquí está, ¿no? Después, ahora ya terminamos, pero una cosa que se me pasaba. Hablamos del concepto etimológicamente de diseño y en la redacción hay que vincular, ¿sí?, con el siguiente punto. No cortamos de tajo, sino vamos vinculando la redacción, ¿sí? Pasamos de un concepto a otro concepto. No olviden vincular. Uh-huh. Entonces pasamos del, de la etimología, después nos vamos a una definición, después de la definición del concepto de diseño, ¿sí?, nos vamos al concepto de diseño gráfico y después nos vamos al de diseño y comunicación visual. Eso es de lo general a lo particular. Y ahora sí, ya sabe la gente que me va a leer qué onda con el diseño de la comunicación visual, que ese es mi objetivo. Ya no el diseño gráfico. El diseño gráfico lo vamos a contener aquí. Aquí está contenido. Uh-huh. Pero ahora voy a explicar por qué se convirtió en diseño y comunicación visual y entonces meteré varias explicaciones. Pues ya es otro tiempo, ¿sí? El diseño contemporáneo tiene también ahora que ver con proyecciones, con estrategias. Uh-huh. Y ahora sí, una vez que se ha comprendido, se ha logrado, ¿sí?, una explicación en torno, ¿sí?, a los conceptos relativos a nuestros diseños, pues ahora vamos a conocer cuáles son esos antecedentes del diseño y la comunicación visual. Entonces, pues seguimos, ¿no? ¿Dónde nos podemos ubicar históricamente? Pues en la Revolución Industrial. Sí, demostrado. Nos podemos ir hacia atrás, sí, todas las publicidad, ciencias de la comunicación y cuando menos, y marketing se van a 1450, o por ahí depende del autor, ¿sí?, con el diseño de la imprenta de tipos móviles. ¿Sale? Bueno, ¿por qué? Porque masivamente se podían construir diferentes mensajes, pero no será casi 50 años después, hasta casi 1600, por ahí más o menos, cuando Martín Lutero va a hacer uso estratégico de la imprenta de tipos móviles. Y será ahí el gran boom, ¿no? Barbier y Berto, que es su esposa, los dos hicieron un libro que se llama Historia de los Medios. Pues ahí van a dividirlo en la primera y la segunda gran revolución del libro, ¿no? La primera con Gutenberg, la segunda en la ilustración. Entonces tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, pero también tiene que ver con el boom pues, de la cantidad de personas que leían. Uh-huh. Y recomendaciones generales para terminar esto, y si tienen alguna duda sobre el trabajo, pues ya les atenderé, ¿va? Sean breves, ¿sí? No pongan más cosas de lo necesario. Siempre sí argumenten, siempre den un contexto, no olviden eso. Pero meter ya demasiada paja, o sea, por ejemplo, si tenemos una frase, ¿sí?, si no es necesario extenderse mucho, no lo hagan. Vamos a ir construyendo poco a poco. Para eso necesitamos entonces tener una buena estructura, que es en este caso el índice. Sencillez.
¿Tiene otro correo? No registré eso. Creo que se les abrió el micrófono, ¿va? Sí, ¿verdad? No, es que estaba esperando a ver si tenían alguna pregunta. Eh, Sencillez, sí elijan un lenguaje cotidiano. Ujú. ¿Cómo Eh, comer otra vez? Más como, ¿Vas a comer, Ani? cómo hablan ustedes. Trabajen mucho sobre eso. Cómo es su lenguaje, cómo se expresan. Eh, Eso se me quedó muy grabado en una clase de redacción. La maestra de redacción nos decía, cuando les gustaba cómo nos expresábamos escribiendo, nos decía, mantén esa forma de cómo te expresas. Si es muy tuya, es muy particular, manténla. Entonces yo les hago la misma recomendación que aprendí con ella. ¿Sí? Se vuelve más divertido a querer estar copiando a alguien. Se vuelve más divertido estar nosotros, estar construyendo esas ideas, ¿no? Claridad, mantengan la secuencia de las ideas, para eso tenemos la estructura. ¿Sí? Precisión, siempre den el contexto, no den por hecho algo. ¿Sí? Que si hablamos diseño, todo el mundo entiende. No, siempre hay que dar el contexto. ¿Sí? Hay que construirlo de manera siempre sencilla y llegamos al concepto. ¿Va? Y no se les olvide revisar. Esa sería la última recomendación. ¿Ya escribieron? Eso que les dije es verdad, ¿eh? Esto lo revisé como cuando menos 4 veces y ya me vi varios errores. Ujú. Entonces, revísenlo. Escriben y se leen, ¿vale? Escriben y se leen, pero no escriban toda la cuartilla y se lean al final, a menos que así les funcione. Yo lo que les recomiendo es, hagan esto que les mencionaba, pongan aquí sus ideas, idea uno, idea 2, idea 3, para que no se les olvide, vayan desarrollando cada idea, ¿sí? E igual, ¿no? Alternativamente con sus fichas de trabajo, ténganlas organizadas para que literal copien y los vayan metiendo en cada idea. Me hace falta una definición. Pues voy rápido a internet, la saco. ¿Sí? Ah, ¿por qué sí? Ahí de repente vamos a encontrar publicaciones que si dice Wong sobre el diseño, que se dice Gropius, que se dice quien sea, ¿sí? Al respecto de una definición. Vamos, la recortamos, sacamos bien la fuente para poderla citar. Ujú. No se lleven nada, ven que andan fuertes los escándalos por el tema del plagio. Entonces, tomen idea uno, idea 2, idea 3, léanse. A veces sirve que alguien más nos lea para ver si nuestra idea queda clara y si en algún momento les sirve, léanse en voz alta. Eso a mí me ayuda mucho para saber si lo que tenía aquí, lo puse transferir. Entonces, es bien usual repetir el y, repetir el qué, es bien usual repetir ciertas palabras, porque de repente, sí, si no estamos habituados a estar escribiendo todo el tiempo, entonces pues, nos parece fácil, ¿no? Ni cuenta nos damos, estamos repitiendo alguna frase y repetimos la frase y la repetimos 2, 3 veces. ¿Sale? Pues bueno, esto era lo que quería compartirles al respecto del tema de la redacción. Y pues ya lo que sigue pues, es escribir. Entonces, tomen por favor sus hojas. Si el problema, el conflicto, no sé cómo le llaman el trauma de la hoja en blanco, eso se los explico en diseño, sucede porque pues, estamos también en blanco aquí. Entonces, no vamos a hablar de una redacción. Voy a ponerle aquí. ¿Sale? Perdón, pero entonces, no podemos escribir si aquí todo está en blanco. Si ya tenemos definiciones, ya sé qué hablar. Si ya leí sobre el concepto, ya sé de qué hablar. ¿Sale? Entonces, para poder escribir, obviamente, pues debemos de tener antes nociones. Si no tenemos nociones, no nos van a surgir ideas. Entonces, no se olviden de eso. Entonces, la bronca de la hoja en blanco, el diseño es esa. Pues si no tenemos información sólida, ¿sí? Clara, ¿sí? Muy concisa sobre un tema, no sabemos. Vamos a hacer especulaciones. Y la especulación aquí no queda. Podemos vertir experiencia, ¿sí? Pero no especulación. Me imagino que es así. Ujú. Entonces sí vamos a tener
que gestionar, generar algo. Y respecto a las ideas personales, esas sí van a surgir de alguna experiencia que ustedes han tenido en un momento determinado, ¿sí? No se vayan a confundir en esta última parte, ¿va? Pues bueno, entonces nos quedan 20 minutos para que si tienen alguna duda, pues de una vez me digan. Y ya nada más mencionarles, están entrando más o menos en promedio 17, 18 personas, más o menos. Entonces esto quiere decir que bien nos podemos quedar más o menos con 9 personas por bloque. Sí, en lo que si alguien quiere preguntar, ¿nos podemos organizar al respecto? ¿Quién, a lo mejor de una vez, quién quiere estar la 100 semana y quién es dentro de 15 días? O lo anoto en la lista, o o literal lo dividimos a la mitad y a la suerte. A lo mejor no sé si van a quedar parejos los grupos. Por favor, Marco. Ah, pues sí, yo iba a decir que yo sí quería estar la próxima semana. O sea, creo que lo que teníamos el semestre pasado era como por orden de lista, ¿no? Estaba dividido a la mitad. Sí, nada más fue eso así rápido. Ah, pues sí, no tengo ningún problema cómo se haga, la verdad. Sí, entonces lo dividimos a la mitad. Pues Sí, sí. están prácticamente quienes han estado asistiendo. Entonces, bueno, para evitarnos ya broncas ahorita, pues entonces a la mitad. A la mitad nos vamos a encontrar. No se imprimió el número. Pues bueno, vamos con Alonso Álvarez, Arieta, Contreras, Ávila, Santillán, Bastida, Fragoso. A ver cuántos van aquí. Van 4, 5. Castillo, Aguilar. No, ese no es su lista. Perdónenme, estoy viendo la lista del. Va, ya está. Gracias, Abigail. Así es, perfecto. Ya está. Bueno, quedaron de acuerdo, ¿no? A la mitad. Pues bueno, entonces vamos con Andrade Pinto, Castillo Casas, Chávez, Pérez, Corona Ramírez, Cruz, Delgado, Espíndola, Galaviz, Galicia, García Yáñez, González, García, Guillén, Hernández, Merino, y Hernández, no, con Hernández Merino nos detenemos. No hay problema. No, nada más acuérdense que deben de cubrir, en el caso de tu pregunta, Montserrat, si te presentas dentro de 15 días, sí, para revisiones, es es una asistencia, es decir, si tú por alguna razón no vas a poder estar dentro de 8 días y si dentro de 15 y a lo mejor ya de ahí te quedas ya te la avientas seguido cada 15 días, que son creo que 3 sesiones, ¿no? Entonces, 3 o 4 sesiones, algo así. No, no es cierto. No, son como 5 sesiones. Entonces, pues ya te avientas así, ¿no? Las siguientes, pero yo tomas de registro. Si te presentas dentro de 15 y después en la siguiente ocasión dentro de 8 o en la siguiente ocasión ya dentro de 15 y así sucesivamente. Nada más que acuérdense que tienen que cumplir, ¿no? Con una cantidad de asistencias. Entonces nada más sería lo único. ¿Sí? Ahorita nada más es para eso, para que podamos tener organización, nada más es para eso. Y si por alguna razón alguien que dijo nos vemos la semana no puede, pues se presenta dentro de 15 días y así nos vamos. ¿Va? Ujú. Sí, bueno, entonces, gracias a ti, Monserrat. Entonces, ¿hay alguna duda, algo que quieran preguntar? Si no es el caso, díganme, por favor, para ya. No, creo que no. Bueno, por mi parte no, profe. Gracias. Va. Bueno, muchas gracias. Marco, gracias. Francés, pues tenemos entonces para todo el grupo, sí, gracias, Dafne, una entrega semanal. Ujú. De todas maneras,
esa entrega semanal me la van a enviar en PDF al correo. ¿Sí? Es decir, tienen de aquí hasta el próximo lunes para hacer esa entrega semanal. ¿Sale? Ya quedamos 1.5 a 12 puntos, Arial, Times, Calibri, sí. Y creo que nada más. Y lo que nos dé del margen, por favor. Y ya. Sí, es un margen bastante sensato, así es que no hay ningún problema. Y redáctenle ustedes, por favor. Las entregas semanales son para todos, solo para los que... No, son semanales, francés. Esto quiere decir que si tenemos... Déjenme checar, ¿quieren que veamos el calendario? A ver, estamos a 5, es decir, la siguiente semana es 1, 2, 3, 4. Son 10 cuartillas lo que tienen que cumplir, ¿sí? Como obligatorio. Ujú. Pues ya de ahí, obviamente, pues, si no cumplen, pues ya alguna penalización, ¿no? Sobre la calificación. Si cumplen bien con su redacción, sin bronca van a lograr el 10. A ver, Montserrat dice, yo tengo duda. ¿Qué es exactamente lo que se debe entregar para esta primera revisión? La redacción ya del cuerpo, del texto. Partimos del índice para ir construyendo nuestra primera unidad. ¿Sí, Montserrat? Ya el protocolo quedó el semestre pasado y dimos algunos días para que terminaran o que replantearan quienes tenían todavía por ahí algún retraso en su trabajo o que hicieron cambios. Gracias, Montserrat. Sí, entonces el próximo lunes, entonces ya tienen hasta la noche o hasta la madrugada del lunes para enviar. El martes en la mañana, antes de iniciar mi primera clase, voy recogiendo sus trabajos y revisando, ¿sale? Para irlo apuntando acá. Y obviamente, en el momento en el que me envían la segunda entrega, agregan, por favor, la primera cuartilla y la segunda. En la tercera, agregan primera, segunda y tercera cuartilla. ¿Sale? No, no me los vayan a enviar por separado, me los van enviando así. Ujú. Si escriben un poco más, no hay bronca. Si escriben un poquito menos, no hay bronca. ¿Sale? Entonces no van a decir, es que me faltaron 2 líneas o me pasé por 3 líneas. O sea, no pasa nada. Pero obviamente si me mandan media cuartilla cuando estamos trabajando con 12 puntos, ¿sí? Y 1.5 de interlineado, pues ahí sí les dirá, sí, échenle más ganas, ¿va? Bueno, pues si no hay nada más en lo que les pueda servir, pues me despido para que se vayan a trabajar, se puedan hacer esto, no se vayan a confiar. Nuevamente les reitero, por favor, no se vayan. El que te dé por default la página, Lluvia. Entonces, déjame ver si quieres exactamente. Diseño, creo que está en diseño. A ver, boca de agua, bordes de la página. No está en diseño. A ver, inicio. Déjame checar. Según yo es en disposición. Disposición, gracias. Muchísimas gracias. Mira, márgenes. Ahí está. Entonces, el que nos da es de 2.5 por 3. Superior, inferior, 2.5. Y de cada lado 3. ¿Sale? Que es el que da por default el normal en este caso. Ujú. Y buena pregunta para ya de una vez, por si. ¿Qué tal si no les da de verdad el margen? ¿Sale? Entonces me parece que es también bastante sensato. Es de menos de un lado, de otro lado. Queda bastante aire. Ujú. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran comentar, preguntar?
Supongo que no. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana, por favor. Profe, ¿me puedo quedar un ratito a hablar con usted? Sí, claro, Lilian. Claro que Gracias. sí. Sí, aquí me espero. Entonces, pues muchas gracias. Que tengan un excelente, ya una excelente tarde. Sí, muchas gracias, hasta Gracias a ti, luego. Lluvia. Gracias a ti, profesor, Marco. hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta Excelente. luego. No, gracias a ustedes. Cuídense muchísimo. Nos vemos entonces. Hola, profe.